Cuando empecé a tomar llamadas de venta, yo tenía que asegurarme de cerrar el máximo número de llamadas posible porque tenía muy poquitas llamadas. Hoy, después de más de 1000 llamadas analizadas y estudiadas, cierro más del 80% de todas mis llamadas de venta. ¿Cuál es la diferencia? Que descubrí los 5 errores críticos que la mayoría de vendedores cometen continuamente. Y en este vídeo voy a mostrarte exactamente cuáles son y, lo más importante, cómo solucionarlos. Antes de empezar, necesito que entiendas algo fundamental, y es que las ventas no son suerte. Las ventas son como una receta que, si cumples con sus ingredientes, te aseguras de que te salga bien, y cuando entiendes el sistema y eliminas estos errores, tus resultados se multiplican automáticamente. Por eso voy a compartirte los 5 errores que destruyen tus llamadas de venta. Y si en algún momento piensas que esto te ayuda, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte en este canal para que puedas ver más vídeos como este. Error número 1: no estar enamorado del servicio o producto que vendes. El primer error es mortal: vender algo en lo que no crees al 100%. Cuando no estás enamorado es porque no conoces o no confías en el servicio, y si tú no confías en lo que vendes, el cliente lo va a percibir porque va a detectar esa incongruencia, y tu subconsciente te va a autosabotear porque sabe que no está bien vender algo de lo que tú no estás al 100% seguro. ¿Y cómo se manifiesta este error? Dudas al explicar los beneficios de tu servicio, titubeas cuando vas a decir el precio, son 3.000 euros, te enfadas con tu cliente por cualquier cosa, bajas el precio cuando tu cliente te dice que es caro. Cualquier error de estos es porque no estás enamorado del servicio que vendes. Entonces, ¿cómo solucionamos este error? ¿Cómo nos podemos enamorar de nuestro servicio? Pues querido, querida, aquí te dejo unos cuantos tips. Primero, documenta todos los casos de éxito que ya tengas y luego entrevista a tus clientes, graba sus testimonios y mide sus resultados. 2. Conoce cada detalle del proceso, estudia la metodología del servicio que estás vendiendo, entiende cada paso y anticípate a las preguntas de tu cliente para poder resolver cualquier duda. Y 3. Crea un servicio élite, asegúrate de ser el que mejor resultados entrega de toda tu competencia. Error número 2: no tener un guión de ventas. Las mejores llamadas son naturales. Esta es la mentira más cara en las ventas. El no tener un guión hace que tus preguntas sean improvisadas, y el éxito es una receta. Si tú haces A más B más C es igual a D. Por eso el guión te ayuda a hacer las mejores preguntas, porque tú puedes pensar que sabes las mejores preguntas que tienes que realizar, pero si por alguna razón no lo recuerdas, empiezas a toser, empieza a ir mal la llamada o te pones nervioso y finalmente no terminas cerrando esa venta. ¿Cómo podemos solucionar este error? ¿Cómo solucionar esto? La solución es clara: crea tu propio guión infalible. Y creando tu guión de ventas, tienes que asegurarte de que tienes las 9 etapas exitosas de una llamada de venta, sabiendo que cada etapa cuenta con su propio propósito, y las preguntas de cada etapa también tienen su propio propósito para reforzar el propósito de la etapa. Esto lo entenderás mejor en otros vídeos de mi canal, donde explico la estructura de 9 pasos de una llamada de ventas exitosa. Error número 3: no tener los recursos de toda la llamada preparados. Este error parece básico, pero mata más ventas de las que imaginas, porque si tú no tienes abierto todas las herramientas que vas a utilizar, tú como vendedor te pones nervioso porque tienes que buscar durante la llamada los links de pago, los contratos o los testimonios. ¿Y qué ocurre si no encuentras nada de eso? O se te para el ordenador o cualquier cosa, que esto te pone nervioso y el cliente detecta en ti una inseguridad. Y ya sabes que una persona no le compra a otra persona insegura. Te voy a explicar utilizando este ordenador para que puedas ver en este vídeo cómo tienes que preparar correctamente todos los recursos antes de una llamada, o por lo menos eso es lo que hago yo y a mí me funciona bastante bien. Lo primero que hago es dividir, ¿vale?, en dos la pantalla para que en la parte de arriba pueda posicionar la parte de la llamada, pueda posicionar a la persona y a mí en la videollamada. Entonces me vengo aquí y esto lo pondría aquí arriba. ¿Para qué? Para poder tener a la persona y a mí allí. Luego, ¿qué tengo que tener? El guión que yo utilizo. Yo utilizo un guión de ventas, y si te estoy diciendo que el primer error que tienes que solucionar es no improvisar, pues entonces yo pongo aquí el guión, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pongo aquí. Entonces ya tendría aquí mi guión mientras tengo a la persona aquí delante, pero debajo puedo mientras ir leyendo las preguntas. Luego, ¿yo qué más utilizo? Yo utilizo todos los casos de éxito de mi plataforma para poder vender y enseñarle los casos de éxito, ¿no? Entonces me vengo aquí y esta la pongo al otro lado.
lado. Esta la pongo en grande para que él pueda ver todos estos casos de éxito y pueda enseñárselos cuando necesite enseñárselos durante la llamada. ¿Qué más necesito? Luego necesito tener los links de pago. Entonces me voy a Stripe o a la pasarela que yo utilice para pasar pagos. También necesito luego los contratos de la venta en el caso de que tú los utilices. Entonces lo vengo aquí y lo abro. También, ¿qué más necesito? Necesito aquí poder enseñar los casos de éxito, ¿vale? Una cosa es la plataforma en la cual yo voy a enseñar cómo funciona el programa y otra cosa son los casos de éxito. Entonces yo tengo todos estos recursos preparados y luego ¿qué tengo que hacer? Aquí la llamada principal con el guión, al lado la plataforma para poder enseñar cómo voy a trabajar con él y luego enseñarle el proceso y la clase, todo, absolutamente todo, y luego ya los casos de éxito, los links de pago y el contrato. Y sobre todo también asegurarme de que tendré el onboarding que yo utilizo para darle acceso a mis clientes justo cuando me pagan. Entonces es súper importante que puedas tener todos estos recursos de venta abierto previamente antes de la llamada. ¿Para qué? Para que no te pongas nervioso buscándolo o para que no pierdas tiempo. Error número 4. Manejo incorrecto de objeciones. Los gurús de venta han cometido un gran error y es enseñar a resolver objeciones y sobre todo dejarlas para el final, como si ahí estuviera el éxito de la venta, y esto es un error. Los vendedores que solo resuelven objeciones son vendedores perdedores. Esto es un error garrafal, el resolver al final las objeciones, porque en realidad se resuelven al principio o en el momento en el que se detecte o en el momento en el que nosotros le pongamos la zancadilla. Y poner la zancadilla es que seas tú primero quien le saque por adelantado una posible objeción al cliente. La solución a este error es que las objeciones se resuelven por adelantado. En el momento en el que la persona diga algo como que un indicio de objeción, como por ejemplo cualquier cosa que diga que haga entender que no tiene dinero, que no tiene tiempo o que no puede conseguir ese objetivo o ese resultado. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás vendiéndole a una posible clienta y ella te dice que justamente acaba de invertir en un curso de inglés. Esto puede significar o falta de tiempo o falta de dinero porque ya acaba de invertir. La mayoría de personas que no saben persuadir correctamente dejan pasar esta objeción y continúan con la llamada. ¿Por qué? Porque ellos piensan que eso no es una objeción, porque no saben esto. Si esa persona te dice que ya acaba de invertir, puede significar estas dos objeciones, o que no tiene tiempo o que no tiene dinero. Tú no puedes permitirte continuar con la llamada porque sabes que tienes que resolver una objeción de tiempo y de dinero. Entonces, en ese momento, paras el guión, frenas y resuelves esa objeción en el instante. Si continúas esa llamada, se va a perder porque al final es mucho más difícil resolver una objeción y que te pague esa cliente. Error número 5. Identificarse con el nivel de conciencia de tu cliente. Si tu cliente es arrogante, esto a muchas personas les enfada y el vendedor no sabe cómo gestionar esa rabia que le da de que la persona que tenga enfrente es un tanto tonto o un tanto arrogante. Se enfadan y atacan al ego o incluso llegan a discutir. Y aquí te voy a poner un ejemplo de cómo uno se puede identificar con un cliente que puede ser arrogante. Yo cuando era entrenador personal tenía llamadas con personas muy obesas y recuerdo que una vez le pregunté a una persona, a un hombre en específico de 120 kilos más o menos, que cómo se sentía del 1 al 10. Recuerdo que esta persona me dijo que se sentía como un 9, que se sentía bastante bien y que él sentía que no tenía que resolver nada en su vida, que en realidad no sabía por qué estaba en esa llamada. Yo en ese momento dije, pero vamos a ver, estás a 5 kilos de que te dé un infarto. ¿Cómo me vas a decir que estás bien? La mayoría de personas con este ejemplo se suelen como que enojar o se suelen enfadar porque dicen, ¿y este tonto por qué me está diciendo esto? Aquí está el error. Aquí es cuando tú no sabes que no tienes que identificarte con ese nivel de conciencia. Esto tan solo es un ejemplo, pero hay muchísimos. Bueno, te pongo otro. Que el cliente te diga que en realidad él piensa que tú no le puedes ayudar y tú dices, pero ¿por qué estás en esta llamada entonces? La mayoría de vendedores se enfadan y ahí es cuando se identifican con el nivel de conciencia de ese mismo cliente y la cagan. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Cuando yo empecé a analizar mis llamadas, me di cuenta de cómo solucionar este error. Y es que hay un factor que se llama frotarse las manos. Este gesto te llena de motivación, te llena de ganas y automáticamente cambia tu actitud porque te hace entender que tú tienes la habilidad de hacerle cambiar de opinión. Entonces no te enfadas, dejas de identificarte con la emoción del comprador y te armas de valor para persuadirlo y tomas la responsabilidad de que te compre. En vez de
de decir vaya tonto, me froto las manos y digo ven para acá porque sé que tengo la habilidad de persuadirte y hacer que me pagues aunque pienses que no me necesitas. Así que estos han sido los 5 errores que matan tus llamadas de venta y sobre todo las 5 soluciones para evitar que esto te ocurra. Por eso espero que ahora tengas mucho más claro de cómo evitar estos 5 errores que pueden destruir tus llamadas de venta. Y sobre todo, recuerda, vender no es cuestión de suerte, es un proceso que cuando se ejecuta bien multiplica tus resultados, es una receta. Por eso si quieres llevar tus habilidades de venta al siguiente nivel y asegurarte de que tus llamadas tengan una tasa de cierre impresionante por encima del 80% como lo tengo yo, revisa la primera línea de la descripción que tienes aquí debajo donde vas a encontrar más información sobre vende más aunque sepas vender. Es la mejor metodología de ventas, persuasión y seducción donde explico cómo yo hago cierres de ventas de 3.000, 16.000 y hasta 40.000 euros. Haz clic aquí y te veo dentro.